Capítulo 770, Ruina parte 2. Lit sabía por la posición de sus enemigos que aunque su situación actual era peligrosa, tenía que ser un montaje para algo aún peor. Si no fuera por los constructos de oscuridad de llamada de la muerte, los dos despertados cercanos a su punto de salida ya le habrían mutilado, pero el hecho de que los otros dos magos mantuvieran las distancias era lo que realmente le preocupaba. Con la suficiente preparación, no se sabía lo que un verdadero mago podía cocinar. Bloquear el martillo con un hechizo era imposible, el enemigo ya se había hecho con el control del terreno, y Lit se enfrentaba a demasiadas amenazas al mismo tiempo como para enfrentarse a dos magos sentados a una distancia prudencial en una batalla de fuerza de voluntad. Al no tener ni idea de qué tipo de hechizos podían estar imbuidas las armas enemigas, bloquear no era una opción y tampoco lo era parpadear. Hicieron que no pudiera bloquear ni esquivar, para obligarme a usar magia dimensional. Pensó. Lástima para ellos que yo también tuve tiempo de prepararme. Lit chasqueó los dedos, liberando varias bolas de fuego al mismo tiempo, cada una dirigida a sí mismo. Las llamas compuestas de su propio maná no podían herirle, mientras que las ondas de choque generadas por sus hechizos desviaban las armas entrantes y liberaban sus piernas de las arenas movedizas que le sujetaban. Lit intentó entonces utilizar magia espiritual para capturar el martillo de batalla y las hachas, solo para descubrir que habían sido encantados para que siempre volvieran a sus dueños. ¡Qué hechizo tan inteligente! De esta manera no solo no se puede desarmar a su dueño, sino que tampoco puedo guardar sus armas dentro de mi dimensión de bolsillo hasta que los mate. Sin embargo, esto me da otra oportunidad. Pensó Lit mientras una enorme sonrisa aparecía en su rostro. Con la arena mágica volando alrededor, todas las visiones de vida de los despertados estaban cegadas, pero Lit no necesitaba ver a sus enemigos para encontrarlos. Utilizó magia espiritual para agarrar el martillo de batalla y lo usó como brújula para encontrar a su maestro. Los cuatro despertados se habían dispersado por la zona, bombardeando la última posición conocida de Lit con hechizos explosivos mientras buscaban a su alrededor el punto de salida del hechizo parpadeo que suponían era su única salida de su embestida combinada. Cuando Oryu vio a Lit haciendo autostop en su propio martillo, ya era demasiado tarde. Lit había utilizado una combinación de cantrips de magia aérea y un hechizo de vuelo para convertir el arma que regresaba en un misil teledirigido. Oryu tuvo que interrumpir su conjuro y concentrar toda su fuerza de voluntad en el encantamiento que controlaba los movimientos de su martillo, para evitar que lo aplastara como a una mosca. El martillo llevaba impresa su firma energética, por lo que ninguna de sus protecciones encantadas reaccionaría ante él. Además, Lit aumentaba sin parar la velocidad del proyectil improvisado, haciéndolo tan rápido que incluso alterar la trayectoria del martillo por un pequeño margen requería mucha energía. Maldita sí. El martillo es demasiado rápido para detenerlo a tiempo, y aunque lo hiciera, no tendría medios para defenderme de ese bastardo. Solo me queda una opción. Pensó Oryu. Canceló el hechizo de retorno y parpadeó. Era mejor que le robaran su propia arma a dejar que lo matara. Lo que ninguno de los despertados podía predecir era que Lit aprovecharía la oportunidad para parpadear también. Los dos hechizos idénticos habían sido lanzados con una diferencia de una fracción de segundo en el tiempo, lo que hacía imposible saber cuál pertenecía a quién. Visión Vital podía mostrarles la posición de los puntos de salida, pero el tiempo que tenían para reaccionar era demasiado corto para dudar. Un punto de salida se había colocado cerca de Arya, una de las atacantes de largo alcance, mientras que el otro punto de salida estaba situado a una distancia segura en medio de su formación. Arya lanzó uno de sus mejores hechizos de nivel 5, Gran Inundación, sobre la persona que venía del punto de salida cercano a ella, mientras la apuñalaba varias veces con su stock. Cada uno de sus lances estaba dirigido al nivel del estómago, para incapacitar al oponente sin arriesgarse a matarlo. Ya se estaba arrepintiendo de haber participado en una misión así, pero no tenía mucha elección. Gaaron era su mejor oportunidad de ganar suficiente dinero para terminar de construir su laboratorio y, con sus conexiones, le sería fácil establecer su negocio en la sociedad humana, lo que le permitiría ser verdaderamente independiente. Todo mi arduo trabajo será en vano si ese loco de Vern aparece cerca de mí y me corta la cabeza. Pensó mientras su hechizo tomaba forma. Gran Inundación era un hechizo restrictivo que conjuraba una poderosa corriente de agua infundida con magia oscura.
El cuerpo de agua sofocaría todo tipo de hechizos de ataque y desviaría los ataques físicos, mientras que la oscuridad que fluía a través de él se filtraría en la víctima y le robaría su fuerza. Arya se envolvió a sí misma con el hechizo, dándole la forma de un dragón de agua de color gris. Los otros dos despertados decidieron seguir su ejemplo y tomar precauciones. Señalaron con las manos la salida restante y liberaron todos los hechizos de tercer nivel que tenían a mano. Sin embargo, debido a la velocidad de Blink, incluso dudar por un segundo era demasiado tiempo. Mientras Arya apuñalaba sin piedad y debilitaba a Oryu, Lid se envolvió con llamada de la muerte, transformando sus alas de oscuridad en un capullo grueso que debilitaba los hechizos entrantes lo suficiente para que la armadura Skinwalker, impulsada por su maná, los repeliera fácilmente. Orm, un joven que se había despertado antes de su estirón y que ahora era tan alto como Lid, decidió quitarse los guantes y usar todo su potencial. Una aura azul estalló de su cuerpo cuando activó su hechizo de mago de batalla de quinto nivel, Dios de la Oscuridad. Ahora, el muy cabrón está tan cerca que solo necesita un hechizo dimensional bien colocado para usar a uno de nosotros como escudo contra los ataques entrantes. La mejor manera de acabar con él es ir mano a mano. Aunque nuestros núcleos de maná y nuestros cuerpos físicos tienen un poder similar, él no es un mago de batalla. Me llevó años dominar el libro Dios elemental, tiempo que Ben pasó forjando baratijas. Incluso si ambos estamos despertados, mis habilidades como guerrero superan todo lo que él puede hacer. Pensó Orm mientras se lanzaba hacia Lid. Una armadura negra hecha de sombras vivas cubría ahora su cuerpo y 4 esferas negras aparecieron detrás de él, girando tan rápido que parecían un círculo. Solo necesitaría un pensamiento para usar las esferas y replicar cualquier hechizo de oscuridad de cuarto nivel o inferior sin necesidad de lanzarlos. Nota para mí mismo, debo aprender eso. Pensó Lid, lamentando no haberle preguntado a Morok porque nunca había oído hablar de esos hechizos antes. Los hechizos que componen el libro Dios elemental son algo que las academias solo enseñan a los estudiantes de mago de batalla de rango S o, en el caso de Orm, que los ancianos despertados enseñan a sus pupilos para probar su lealtad. Orm había fallado en su prueba, embriagándose de poder y desafiando a su maestro, lo que resultó en su expulsión. Aprendió por las malas que la única razón por la que se le habían otorgado esos hechizos tan poderosos con tanta facilidad fue que el poder sin sabiduría es una amenaza vacía. Capítulo 771, Hechizos de magia espiritual, parte 1. El capullo de Lid se abrió y las alas se transformaron en 4 enormes brazos. Cada uno de ellos agarró una de las esferas de Orm, envolviéndolas como un sudario y haciéndolas inútiles. Orm transformó las esferas en una combinación de cuchillas y proyectiles hechos de elemento oscuridad. Los sudarios de Lid se retorcieron y deformaron bajo la presión de los hechizos, pero no se rompieron. Orm estaba perplejo, no tenía idea de que un hechizo de oscuridad pudiera interactuar físicamente con otro, algo que Lid había aprendido mientras luchaba contra Thorgrefen. Orm probó las defensas de Lid con una serie de rápidos golpes, solo para que su brazo izquierdo quedara atrapado en el agarre de Lid. Orm ni siquiera intentó liberarse. Como su cuerpo estaba envuelto en magia oscura, cuanto más tiempo lo tocara Lid, más débil se volvería. Orm aprovechó el agarre para lanzar un poderoso golpe derecho a Lid mientras retiraba su propio brazo izquierdo, para no darle al enemigo la oportunidad de esquivar. Desafortunadamente, el guante infundido con oscuridad de Solus protegió a Lid de la armadura del enemigo, lo que le permitió aplastar la muñeca de Orm simplemente usando toda su fuerza. Lid retorció y jaló el brazo de Orm, rompiéndole el cúbito y dislocándole el hombro al mismo tiempo. El despertado solo sintió un pinchazo gracias a la fusión con la oscuridad, pero su cuerpo fue arrastrado de todos modos. El puño de Orm falló, mientras que el de Lid encontró su objetivo. Aplastó la tráquea del joven despertado, perforando su cuello hasta pulverizarle la columna vertebral. Orm había cometido 2 errores enormes. Había desafiado a Lid con confianza porque había dominado el hechizo Dios de la Oscuridad, pero Lid había practicado el elemento oscuridad en sí, no solo un hechizo en particular. Como sanador, Lid usaba la oscuridad tanto como usaba el elemento luz. Una de sus citas favoritas del profesor Mart era: el que sabe curar también sabe destruir. El segundo error había sido asumir que, dado que tenían construcciones físicas similares, también tendrían fuerzas físicas similares.
Gracias a su última refinación corporal, Lit ahora estaba entre la destreza de las bestias mágicas veteranas y las emperadoras, mientras que su oponente habría tenido dificultades incluso contra una bestia mágica adulta. Orm era mayor que Lit, pero este último aún podía superarlo en fuerza como un adulto contra un adolescente. Un chasquido de los dedos de Lit conjuró una pequeña bola de fuego que destrozó el cuello de Orm en pedazos, haciendo que cualquier intento de curarlo fuera inútil. Los 3 despertados restantes, de los cuales solo 2 podían luchar ya que Oryu aún se estaba curando del fuego amigo, decidieron que un escape deshonroso era mejor que una muerte honorable y desaparecieron a un lugar seguro. Lit no estaba de acuerdo, aprovechó su ceguera temporal para matarlos uno por uno. Desapareció en el lugar donde aparecería la pelirroja impactante, la que tenía las protecciones más débiles, mientras que sus lanzas de hielo rodeaban los otros 2 puntos de salida. Lit apareció justo detrás del punto ciego de la joven y Ruina hizo un trabajo rápido con su armadura y su corazón, dejando un agujero enorme donde latía el órgano un segundo antes. Las lanzas de hielo golpearon a los 2 despertados desde todos lados, perforando sus cuerpos. El ataque los hizo perder el enfoque y todos los hechizos que tenían preparados, dejándolos indefensos mientras la tormenta de estalactitas los destrozaba. Después de liberar a Ruina de su funda de carne, Lit realizó un corte horizontal para decapitar a la mujer. Los despertados eran mucho más resistentes que los humanos, necesitaban solo un suspiro para recuperarse de una herida mortal. Por desgracia, Gaaron detuvo a Ruina con su espada Frostbound y conjuró 2 barreras esmeralda hechas de maná puro alrededor de los otros 2 despertados, salvándoles la vida. Buenos dioses. Este tipo tiene un núcleo de color azul brillante. Advirtió Solus a Lit. Que me jodan de lado. Eso es magia espiritual. El maná se materializó alrededor de esos 2 en lugar de extenderse desde su cuerpo como de costumbre. Solus, concéntrate en la matriz del hechizo. No puedo permitir que este tipo viva para interrogarlo más tarde. Preguntó Lit. Aunque Gaaron no podía leer sus mentes, se sintió profundamente ofendido por el comportamiento de Lit. Gaaron estaba usando todo su potencial desde el principio, extendiendo una gran aura azul brillante, mucho más grande que la de Lit, pero el niño no se inmutó ante su aparición. Sin un dispositivo de ocultación, Lit debería haber notado el arsenal a disposición de Gaaron, pero aún así actuó como si todo fuera una molestia. Gaaron intentó golpear el cuello de Lit, pero las hojas de sus espadas quedaron pegadas por el campo gravitatorio de Ruina. El aumento de peso también ejerció suficiente presión en el cuerpo de Gaaron para hacerlo retroceder. No parpadeen. Vuelen, idiotas. Gritó mientras usaba su otra mano para regenerar a la pelirroja lo suficiente para que ella pudiera terminar el trabajo ella misma con Invigoration. Se había movido en el momento en que Orm murió, pero casi no había sido lo suficientemente rápido. La magia dimensional era demasiado peligrosa, no le permitía distinguir entre amigos y enemigos, mientras que si sus pupilos volaban, podría reconocerlos fácilmente por su firma energética. Como sus espadas estaban trabadas y la atención de Gaaron estaba dividida, Lit aprovechó su ventaja. Emitió un rugido inhumano que hizo que los bosques de Traun se callaran durante kilómetros, mientras pateaba con todas sus fuerzas al enemigo. El equipo de Gaaron estaba hecho de oricalco y era una de las mejores piezas que el dinero podía comprar en la comunidad despertada, pero sintió como si un caballo le hubiera pateado el pecho. Lit no le había golpeado en los testículos porque, con la fusión de la oscuridad, el dolor no era un factor en su lucha, mientras que apuntar a la cabeza lo habría expuesto a un contraataque. En cambio, el pecho era la fuente de la respiración y un punto débil importante en una batalla entre despertados. El aire de los pulmones de Gaaron fue exprimido mientras una red de grietas aparecía en sus costillas. ¿Qué diablos? Un ataque físico no debería poder infligir este tipo de daño. Dado que la fusión con la oscuridad anulaba el dolor, la mayoría de los despertados veteranos mantenían un hechizo de autodiagnóstico siempre activo en batalla. La falta de dolor significaba la incapacidad de notar heridas potencialmente letales, como órganos rotos o pulmones perforados. La patada de Lit no había causado dolor, pero aún así había hecho que su oponente perdiera una buena parte de su resistencia. El dolor es solo un síntoma del daño que sufre el cuerpo, al igual que la fiebre es un síntoma de infección. Lit sonrió al notar que su enemigo se había negado a soltar la espada, lo que permitió que su patada hiciera más daño. Los otros 3 despertados tomaron una respiración profunda con Invigoration antes de volar a toda velocidad,
pero a él no le importó. Todas las piezas del tablero de ajedrez ya estaban en su lugar. Solo necesitaba deshacerse del rey para terminar con esa tontería. Gaaron entrecerró los ojos y 2 rayos de energía esmeralda surgieron de ellos, dirigidos a los ojos de Lit. Lit inclinó la cabeza para esquivarlos, solo para darse cuenta de que podían seguir a su objetivo. Entonces usó a Ruina para bloquearlos, sin sufrir daño pero liberando a Gaaron del campo gravitatorio y dejando ambas manos libres. Eso fue mucho más poderoso que la magia espiritual que yo uso. Pensó Lit. Es visible, pero su velocidad y poder destructivo están enormemente mejorados. Energía esmeralda, Lit tenía sentimientos encontrados sobre su situación. Por un lado, no solo el loco frente a él tenía un núcleo de maná más fuerte, sino que también podía usar un tipo desconocido de magia. Capítulo 772, Hechizos de magia espiritual, parte 2. Por otro lado, con cada hechizo que Gaaron usaba, le daba a Lit más pistas sobre el verdadero potencial de la magia espiritual. La magia espiritual era uno de los talentos ocultos de los despertados, por lo que la academia no le había enseñado nada al respecto. Solus no compartía ni un poco de su emoción y se enfocaba únicamente en analizar al enemigo. Mientras los sentidos de Lit estaban dirigidos a los movimientos visibles de su oponente, los sentidos místicos de Solus escaneaban lo invisible, recopilando todos los datos que podía obtener. Estaba estudiando los pseudonúcleos del equipo de Gaaron para notar cuál se estaba activando y así poder advertir a Lit a tiempo, mientras también estudiaba el flujo de maná del enemigo para predecir el tipo de hechizo que usaría y cuán peligroso sería. Tierra desde abajo. Pensó Solus mientras Gaaron ajustaba su agarre en la espada Frostbound y hacía que el suelo estallara en forma de un puño de piedra gigante justo debajo de los pies de Lit. Lit solo tuvo tiempo de elevarse y reducir la fuerza del impacto cuando una masa de llamas amarillas lo rodeó. Aire y fuego a nuestro alrededor en un radio de 15 metros. Advirtió Solus. Era el hechizo de 5º nivel de mago de guerra de Gaaron, Electrified. Las llamas eran en realidad de color azul brillante, el amarillo abrumador se debía a las corrientes de electricidad que fluían a través de ellas. Era un hechizo mortal que paralizaría a su víctima mientras las llamas la quemaban hasta reducirla a cenizas. Lit recordó sus alas negras, dándoles forma de capullo nuevamente para ganar algo de tiempo. Gaaron se rió de su ingenuidad. Una cantidad tan insignificante de magia oscura solo puede prolongar su agonía. Lo siento, chico. Tengo que romperte para que esta misión no sea un fracaso. Él pensó. Ríndete ahora y... Gaaron fue interrumpido por una masa de carne y metal que cayó sobre él a toda velocidad desde arriba. El impacto hizo que el despertado cayera de cara al suelo y creó un cráter de varios metros de profundidad. El capullo nunca había sido una defensa, solo era una cortina de humo para evitar que Gaaron viera a Lit utilizar el hechizo de cambio de forma. Después de transformarse en la forma de la muerte, Lit dejó atrás el capullo, haciendo que la puerta dimensional fuera invisible para la visión de vida de Gaaron. La energía del tercer hechizo era indistinguible de la de los otros 2 hechizos superpuestos. Lit había reaparecido lo más alto que pudo, combinando magia gravitatoria, su mejor hechizo de vuelo, y la armadura Orichalcum Skinwalker impulsada por mana para convertirse en un meteorito viviente. Había alcanzado una velocidad tal que, sin una guardia completa que lo protegiera, los sentidos mejorados de Gaaron percibieron la amenaza solo cuando fue demasiado tarde. Para empeorar las cosas, Lit había girado sobre sí mismo y había transformado la parte inferior de su cuerpo en su forma híbrida. Las garras metálicas de sus pies perforaron las protecciones y la carne de Gaaron, mientras que el peso amplificado del cuerpo de Lit aplastó sus huesos. Gaaron escupió un bocado de sangre, perdiendo la concentración y todos los hechizos que tenía preparados. Por desgracia para Lit, el equipo de Gaaron no era algo que se pudiera tomar a la ligera. Amuleto defensivo y guantelete explosivo. Todo estaba sucediendo tan rápido que incluso su vínculo mental no podía seguir el ritmo. Solus utilizó las menos palabras posibles, creando una imagen en la mente de Lit que mostraba su predicción de los eventos para ayudarlo a entender lo que quería decir. En el momento en que entraron en contacto, el amuleto alrededor del cuello de Gaaron envolvió a su maestro en una barrera y activó un poderoso hechizo de curación. Normalmente, habría sido inútil, ya que curar heridas tan profundas habría dejado a Gaaron exhausto.
Lit estaba demasiado cerca, por lo que usar Invigoration era imposible, pero el guantelete de Gaaron cambió las tornas. Una repentina explosión de energía verde esmeralda envolvió a Gaaron, destruyendo todo a su alrededor. Si no hubiera sido por su último avance y la oportuna advertencia de Solus, Lit habría sido atrapado por el campo de energía y habría resultado gravemente herido en el proceso. Lit lanzó algunos hechizos, solo para descubrir que la cúpula verde era sólida. Eso es un objeto de retención de magia espiritual. Pensó Solus. Es un excelente medio para obligar al enemigo a retirarse y ganar tiempo para usar Invigoration. Junto con el amuleto, forman una combinación perfecta. Suena más como un truco de último recurso para mí. Respondió Lit. He perdido el elemento sorpresa, pero si tengo razón, todavía tengo la ventaja. Atum observaba todo desde una distancia segura, con envidia. La magia espiritual, el séptimo elemento, no se enseñaba ni siquiera a los herederos legítimos. Se consideraba demasiado poderosa para alguien tan joven y solo se impartía antes de la muerte del maestro. Gaaron solo lo había aprendido gracias a sus siglos de leal servicio al consejo y a su incansable práctica. Sin embargo, parecía estar perdiendo. Y yo que pensaba que era un buen luchador. Suspiró. Atum solo pudo notar la red de engaños que ambos magos tejían junto con sus hechizos porque estaba lejos y relajada. Por eso te dije que habría sido una gran oportunidad de aprendizaje. Un luchador es como el metal, debe ser templado en las llamas del campo de batalla una y otra vez. Nadie es un genio desde el principio y la práctica sola se desmorona ante la realidad. Comentó Raagu mientras observaba a través del amuleto de comunicación. Debo decir que estoy decepcionada con este Liz Beren. Raagu suspiró. Si los subordinados de Gaaron no fueran cobardes, regresarían y lucharían a su lado, haciendo que esta pelea terminara en cuestión de segundos. No son cobardes. Respondió Atum. Los conozco y he trabajado personalmente con ellos. Su conocimiento es limitado debido a que nunca han tenido un maestro despertado, pero ninguno de ellos es tan estúpido como para perderse esta oportunidad. Entonces, ¿dónde están? En este punto, deberían haber recuperado su fuerza por completo, pero no hay rastro de ellos. Raagu frunció el ceño. La ingenuidad de su discípula también la decepcionaba. Fue entonces cuando Atum se dio cuenta de que el bosque estaba demasiado silencioso y que muchas cosas no encajaban. Lit podría haber utilizado la teletransportación nuevamente cuando notó a Oryu y a los demás, pero eligió quedarse. Tampoco pareció preocuparse cuando ellos escaparon. Atum utilizó la visión de vida para escanear su entorno, pero no encontró nada. El bosque de Traun debía estar lleno de vida silvestre, pero aparte de las plantas, estaba sola. Esta realización le envió un escalofrío por la columna vertebral. ¿Podría ser todo esto una trampa? Lit no dijo una palabra todo el tiempo, pero rugió cuando Gaaron apareció. Tal vez Raagu se equivoca y eso no fue valentía, sino una señal, como cuando me enfrentó. Mientras tanto, Lit también estaba utilizando Invigoration y había lanzado nuevamente el hechizo de muerte. Las alas eran un medio de defensa, ataque y engaño. Ese tipo tiene mejor equipo y un núcleo de maná mejor que el mío, pero una vez que vea la muerte después de caer en mi último truco, empezará a sobreanalizar las cosas. Pensó Lit mientras examinaba su entorno con todos sus sentidos. Para su sorpresa, cuando la cúpula verde desapareció, Gaaron todavía estaba allí. Lit esperaba que el enemigo utilizara la cobertura del hechizo para moverse a una posición ventajosa, pero aún parecía preferir un enfoque directo. El veterano despertado estaba herido principalmente en su orgullo y ansiaba superar esa vergüenza. No solo lo habían derribado por primera vez en siglos, sino que sus discípulos lo habían abandonado como a un perro. Su ira era indescriptible, hasta el punto de que ya no le importaban las órdenes de Raagu. Gaaron activó los encantamientos de la hoja Frostbound y los de la mayor parte de su equipo, mientras lanzaba el único hechizo que había tenido tiempo de preparar antes de que desaparecieran los efectos del hechizo de magia espiritual, Destructive Wall. Capítulo 773, El tramposo, parte 1. Si estoy solo, al menos no tengo que preocuparme más por esos perdedores. Pensó Gaaron mientras activaba su hechizo de quinto nivel, Stone Render. La magia de la tierra era el segundo elemento más lento después de la oscuridad y no se podía usar mientras se luchaba en el aire,
pero era el elemento que ofrecía la ofensiva y la defensiva más poderosas al mismo tiempo. Podía bloquear todos los demás elementos y no podía ser detenido por ellos, ya que la masa de tierra manipulada siempre era más grande que lo que un mago podía conjurar usando un tipo diferente de magia. El hechizo personal de Gaaron combinaba aire y tierra. Creaba varios pequeños tornados que transportaban grandes cantidades de tierra, superando así su debilidad, y rodeaba cada fragmento de roca transportado por los vórtices con cuchillas de aire. Para colmo, al controlar el suelo alrededor de su lanzador, era imposible usar magia terrestre para defenderse del molino de piedra. Lid consideró rápidamente sus opciones y descubrió que eran pocas. Podía huir, pero eso significaría dejar su espalda expuesta a más ataques. Incluso tomar el cielo estaba fuera de discusión. Gaaron era un despertado, al igual que Lid, por lo que no se quedaría sin maná solo por un hechizo poderoso. Por el contrario, cuanto más tiempo perdía Lid, era más probable que Gaaron ganara la ventaja debido a sus superiores recursos. No tengo idea de lo que pueden hacer los hechizos de magia espiritual ni de cuántos efectos puede obtener combinando sus artefactos. Contra un oponente más fuerte, la única opción es terminar las cosas rápidamente antes de que pueda entender en qué soy más débil. Si eligió usar un hechizo tan grande, significa que está desesperado. Mantengámoslo así. La visión de vida le había mostrado a Lid que el flujo mágico de Gaaron se había visto muy disminuido por el uso del molino de piedra, y el guantelete y el amuleto aún no se habían recargado. Era consciente de que el despertado mayor probablemente estaba apostando todo a que Lid huyera. Su lucha había llegado a un punto decisivo. Si Lid alcanzaba a Gaaron, que ahora estaba sin hechizos, la victoria sería suya, mientras que si Gaaron lograba tejer un nuevo conjunto de hechizos, daría vuelta a la situación. Ambos eran grandes sí, pero el de Lid era mayor. Ninguno de sus hechizos podía hacer frente al molino de piedra, ni siquiera las llamas negras de la puesta de sol final serían capaces de extinguir tal avalancha frenética. Para empeorar las cosas, el nivel de dominio de Gaaron sobre el elemento del aire era tal que podía crear tornados horizontales que ahora convergían hacia la posición de Lid desde todos los lados. El suelo se agrietaba a su paso, mientras que los árboles eran arrancados de raíz y destrozados en cuestión de segundos. Lid estaba a solo una docena de metros de su enemigo, pero con una barrera tan poderosa entre ellos, era como si estuvieran separados por océanos. Lid despegó el vuelo para superar el tornado horizontal que tenía frente a él, pero Gaaron lo hizo crecer aún más, hasta el punto de que parecía una ola del océano. Entonces, Lid hizo que las alas de la muerte lo envolvieran como un sudario y se lanzó dentro del molino de piedra. Fue un movimiento suicida e inútil que hizo que Gaaron apretara los dientes con frustración. ¿Realmente cree que soy tan estúpido como para caer 2 veces en el mismo truco? Pensó. Claro, no tengo una guardia completa, pero todavía tengo mis propios malditos ojos. Gaaron levantó una losa de piedra detrás de él para no tener puntos ciegos, mirando hacia arriba, hacia la izquierda y hacia la derecha para buscar el punto de salida que sabía que aparecería pronto. Vio el espacio doblarse a su izquierda y envió los vórtices que había mantenido cerca de sí mismo contra él. Gaaron no bajó la guardia ni se permitió sonreír hasta que el ruido que provenía del punto de salida le demostró que su hechizo había impactado algo. Estaba a punto de disipar los vórtices para verificar si Lid todavía estaba vivo cuando otro ruido atrajo su atención. Lid había emergido del tornado horizontal gigante y se dirigía hacia él. Tal hazaña solo fue posible gracias a que Gaaron hizo que el tornado creciera tanto. No importa cuán violenta fuera la tormenta externa, el ojo de un ciclón siempre era una zona segura. Una vez que Lid determinó que había suficiente espacio, utilizó la cobertura proporcionada por el hechizo enemigo para teletransportarse, reduciendo a la mitad la distancia que necesitaba recorrer, y luego ejecutó un doble hechizo de cambio de lugar. El primer cambio de lugar tenía la intención de mover algunas de las rocas que componían el molino de piedra al otro lado como una distracción, mientras que el segundo le permitió a Lid viajar casi al otro lado. Casi. Aparecer fuera del área de efecto del molino de piedra lo habría expuesto, por lo que apareció justo donde había eliminado las rocas. La corriente de aire todavía lo atrapó, estrellándolo contra el suelo y produciendo el sonido que Gaaron había escuchado, pero logró salir con pocos daños. El capullo combinado con la armadura impulsada por maná y la fusión con la oscuridad le permitieron a Lid no perder la concentración, por lo que en el momento en que salió, pudo lanzar todos los hechizos que había preparado.
La mayoría de los tornados de Stone Grinder estaban dirigidos al lugar donde se suponía que estaba Lit, para cortarle todas las rutas de escape, así que Gaaron solo tenía los que había concentrado en el punto de salida visible para defenderse del aluvión de hechizos de Lit, algunos de los cuales eran incluso de 5º nivel. Hora de retirarse. Pensó Gaaron mientras activaba el hechizo de vuelo almacenado en uno de sus anillos mágicos, solo para recordar un segundo demasiado tarde sobre la losa de piedra detrás de su espalda que ahora bloqueaba su ruta de escape. Maldiciendo su propia estupidez, Gaaron recordó los pequeños ciclones justo a tiempo para bloquear un Checkmate Spears, 2 Chasing Lightning y la mayor parte de un Fano Sansar. Solo sus protecciones encantadas bloquearon el resto de las llamas negras. Todavía estaba ileso, pero los pseudonúcleos de sus artefactos ahora estaban agotados y necesitaban tiempo para recuperarse. Un tiempo que no tenía. Lo único que le quedaba era su habilidad con la espada y un par de anillos mágicos. Para cuando Gaaron logró hacer que la losa de piedra se desmoronara, Ruin ya se abalanzaba sobre su garganta. Gaaron lo bloqueó y, esta vez, esperaba el campo gravitatorio, reduciéndolo a nada más que una molestia. Su refinamiento corporal estaba avanzado hasta el punto de que incluso sus articulaciones se habían fortalecido más allá del nivel humano. Tonto. Todavía tengo activo Stone Grinder y más de 2 siglos de práctica. ¿Qué crees que tienes aparte de trucos insignificantes? Tu espada puede ser una obra maestra, pero la mía es aún mejor. Pensó. En realidad, Ruin era solo un prototipo. El equivalente mágico de un auto de cortesía mientras Lit esperaba el verdadero. Sin embargo, era un prototipo de Orión, un artículo de tal calidad que la mayoría de los magos que no trabajaban para el reino grifo no lo verían en toda su vida. Además, al igual que la mayoría de los despertados de su edad, Gaaron se había vuelto demasiado dependiente de su extraordinario poder físico. Así que, si bien no tenía problemas para desviar la embestida de Lit, la fuerza que bloqueaba su propia réplica lo dejó atónito. Su refinamiento corporal era aproximadamente igual, pero Lit era más alto y pesado, lo que permitía que su magia de fusión llevara su destreza física más allá de la de su oponente. El núcleo de maná de Gaaron era más fuerte y también lo era su magia de fusión, pero nunca había oído hablar de las espadas guardián. Capítulo 774, Trickster Parte 2. Había una razón por la que los reales le habían pedido a Orión que creara una versión perfecta de la espada de broma de Lit para ellos. Orión había hecho que su creación pudiera ser infundida con los elementos, amplificando los efectos de la magia de fusión. El campo gravitatorio, ahora también amplificado por el encantamiento de Ruin, permitía a Lit hacer que la espada fuera más pesada al impactar y más liviana al moverse. Ruin amplificaba las habilidades de Lit y viceversa, inclinando la balanza a su favor. Pronto, Gaaron se vio obligado a defenderse para no verse abrumado por la fuerza bruta y la velocidad de cada ataque. Las pocas veces que intentó un contraataque, Lit empujó su espada tan lejos que Gaaron casi perdió el agarre y la vida. Maldición. Pasé demasiado tiempo en la política y muy poco en el campo de batalla. Pensó Gaaron. Soy oxidado, pero mi experiencia en batalla es muy superior a la suya. Para superar el poder bruto, debo dejar de lado mi orgullo y usar mi cerebro. Activó el efecto de Frostbound y una gruesa capa de hielo cubrió instantáneamente a Gaaron, haciéndolo parecer una estatua de cristal. Además de una fuerte aura elemental que ahora rodeaba al despertado mayor, Lit no tenía ni idea de para qué podría ser bueno ese efecto. Al menos hasta que se dio cuenta de que la capa de cristal seguía creciendo, pero no para hacer que la protección fuera más gruesa o mejorar la masa corporal de Gaaron. A pesar de que seguían luchando con todas sus habilidades, otras 2 estatuas de cristal habían salido de la original y flanqueaban a Lit. ¿Solus? No tengo ni idea. No puedo decir cuál es el cuerpo real. La capa de hielo es demasiado gruesa y rica en la firma energética de ese tipo como para verla a través del sentido del maná. Pero tengo malas noticias. Esos 3 son los puntos focales de un arreglo simple pero mortal. La temperatura está bajando a un ritmo alarmante y pronto el aire será irrespirable. Además, puedo ver que el crecimiento del cristal no se ha detenido. Es solo una cuestión de tiempo antes de que las construcciones de hielo se estabilicen y tengas que luchar contra 9 de ellas. Lit apretó los dientes con frustración mientras desviaba la espada del Gaaron que tenía delante y lo hacía pedazos con un poderoso uppercut derecho. El campo gravitatorio había bloqueado la espada en su lugar, haciendo imposible que Gaaron esquivara el ataque de Lit desde una distancia tan corta. Maldición.
No solo puede controlarlos a voluntad, sino que también cambió de posición cuando salieron las copias. Es un buen truco, pero sigue siendo un truco. Pensó Lid mientras desviaba las dos espadas dirigidas a sus puntos vitales. Los otros dos Gaaron atacaron al mismo tiempo, aprovechando el momento en que Lid se centró en la estatua de cristal que asumió que era su enemigo real. Ruin atrapó la primera espada mientras el guantelete de Lid agarraba la segunda. Estaba evaluando la diferencia de fuerza entre los dos ataques para encontrar la fuente real del hechizo cuando la tercera estatua se regeneró y se unió a la lucha de nuevo. Joderme de lado a lado. Pensó Lid mientras los dos Gaarons retorcían y tiraban de sus espadas, obligando a Lid a soltar o verse obligado a asumir una postura inestable que lo dejaría expuesto al tercer constructo. Lid reaccionó usando magia gravitatoria para hacer que todos fueran más livianos, de modo que, en lugar de avanzar, la estatua frente a él realizó un salto involuntario mientras Lid levantaba fácilmente a los otros dos y los estrellaba contra su compañero volador. Normalmente, tal movimiento habría fallado, ya que Gaaron también podía usar magia gravitatoria, pero aunque el hechizo de Frostbound era poderoso, exigía mucho a la concentración del lanzador. Incluso con la ayuda del artefacto y su formación mágica, mover tres cuerpos al mismo tiempo y potenciarlos con magia de fusión no era fácil. Lid había explotado la ligera ralentización del tiempo de reacción de Gaaron para vencer la cantidad con calidad. Dos de las estatuas se hicieron pedazos, mientras que la tercera reveló el premio de Lid. La armadura Skinwalker ya chisporroteaba con cada movimiento debido al hielo que crecía tan rápido que pronto sería lo suficientemente gruesa como para ser molesta. Entre la armadura y su cuerpo mejorado, Lid aún no había sentido el frío, pero su aliento ya se estaba empañando y sus cejas estaban cubiertas de escarcha. Consciente de que no tenía tiempo que perder antes de que el frío le robara su fuerza superior, Lid arrojó las copias y estrelló al original contra el suelo. Gaaron liberó los últimos hechizos de sus anillos, pero Lid simplemente lo soportó con el oricalco mejorado y cortó hacia abajo con Ruin. Gaaron logró defenderse a pesar de su posición incómoda, pero aún así se abrió una gran herida en su pecho. En un último esfuerzo, Gaaron arrojó su orgullo al viento y activó un enlace mental con Lid utilizando un hilo de magia espiritual para conectar sus núcleos. No había tiempo para palabras y tenía la impresión clara de que Lid no creería nada de lo que pudiera decir. Los pensamientos, en cambio, no podían mentir. Espera, no estoy tras tu vida. Estoy aquí en nombre del Consejo. Pensó mientras Lid volvía a atacar, haciendo que Frostbound saliera volando de las manos de Gaaron. Dime algo que no sepa. Lid se burló mentalmente, intrigado por la interferencia lo suficiente como para responder, pero no lo suficiente como para quedarse quieto. El idiota ya ha tenido suficiente. Ve a rescatarlo. Raagu ordenó a Atung, cuyo intento de blink fue bloqueado por la aparición repentina del hexagrama de Silverwing. No tan rápido, niño. Dijo Sentinel Elgarm mientras aparecía detrás de un árbol cercano. Su pelaje marrón rojizo todavía estaba manchado de sangre de su última víctima y sus ojos rojos ardiendo miraban a Atung con odio. Todos los cuatro. La bestia se parecía a un lobo, con una altura a la cruz de 1,7 metros. Su pelaje rojo estaba compuesto de pelos tan gruesos que parecían espinas y su cola parecía un látigo espinoso, agrietando el suelo con cada movimiento. Ripe y Lifebringer se unieron a ella, completando el cerco y dejando a Atung sin salida. Bueno, esto explica por qué esos tres nunca regresaron ni pidieron ayuda. Raagu se sintió ligeramente divertida por el giro repentino de los acontecimientos. Las órdenes de Lid eran claras. Había pedido a las bestias emperadoras que no interfirieran a menos que pidiera ayuda, como había hecho cuando los tres despertados habían intentado escapar. Una vez que se habían ocupado de ellos, las bestias emperadoras habían centrado su atención en el último intruso que quedaba. Atung los miró con visión vital. Sus núcleos de maná estaban embosados y parecían apenas más fuertes que los de una ardilla, mientras que su vitalidad era desbordante y se asemejaba a la de su propio maestro. No puedo luchar contra ellos yo solo y salvar a Gaaron al mismo tiempo. Dijo Atung mientras sacaba su personal. Una de las debilidades del hexagrama era que no podía bloquear los artículos encantados. Los pseudonúcleos tenían un flujo de maná diferente al de los núcleos de maná y la formación mágica era incapaz de permitir que sus usuarios lo percibieran. Punto tomado. Respondió Raagu.
Aparecieron runas rojas en todo el amuleto del Consejo de Atung, conectando su posición con la puerta en la oficina del anciano y permitiendo que Raagu cruzara la distancia que lo separaba en un solo paso. Soy la representante humana del Consejo y estoy aquí en asuntos oficiales. Haga a un lado. Ordenó Raagu. ¿Qué es el consejo? Las órdenes de Lit eran claras. Les había pedido a las bestias emperadores que no interfirieran a menos que él pidiera ayuda, como había hecho cuando los 3 despertados intentaron escapar. Una vez que se ocuparon de ellos, las bestias emperadores centraron su atención en el último intruso restante. Dioses, por eso odio a los paletos. Raagu podía ver que las bestias emperadores estaban completamente ajenas al significado de sus palabras. Su título no tenía ningún significado para ellos.